Quiero iniciar este mensaje en esta mañana dejando algo muy claro. Dios no intenta esconder nada, absolutamente nada que sea beneficioso para nuestras vidas. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque muchas veces hemos pasado por estos versos, lo hemos leído, y quizás algunas veces hemos pasado muy rápidamente porque pensamos que ya sabemos lo que aconteció en estos versos. Pero yo quiero que en esta mañana prestemos atención, que pasamos muy lentamente por estos versos que hemos leído, porque hay algo que nosotros no podemos negar, y es que Dios nos ha dado y nos ha otorgado lo mejor a nosotros. Lamentablemente, el hombre cayó en el engaño y en la mentira de la serpiente. Pero yo quiero decirte algo, que la intención del Señor no es bajar un telón y poner una cortina para reservar lo mejor detrás de esa cortina. No, al contrario. ¿Sabe qué hizo el Señor? Levantó ese telón y nos dejó ver. Aleluya. Vuelvo y repito, nos dejó ver su obra, su amor, su bondad. Oiga, todo lo que hizo el Señor, si usted ha leído los primeros capítulos de Génesis, usted puede darse cuenta que cuando el Señor hizo la creación, al terminar de formar y de crear, terminó con una frase diciendo, y vio Dios que todo lo que había creado, dice, era bueno, y aumenta, dice, en gran manera. En gran manera. No dice algunas cosas, dice todo lo que Dios creó. Oiga, y Dios le dio facultades al hombre que no le dio ni a los animales ni a los seres creados. El hombre tenía sabiduría. Oiga, porque es que se nos olvida muchas veces que usted y yo fuimos creados, formados a imagen de Dios. Usted puede reflexionar en esas palabras. Somos creados, formados a imagen de Dios. No somos cualquier cosa. Póngase usted a meditar. En la creación no había falta de ningún bien. El hombre no tenía necesidad de vestirse. ¿Cómo andaba el hombre en la creación al comienzo? Desnudo, y no se avergonzaba, no había necesidad del vestido. ¿Qué hacía el hombre para alimentarse? Oiga, Dios había provisto un huerto de diferentes clases de árboles. Y dicen que esos árboles tenían frutos. Y esos frutos eran ¿qué? Buenos, agradables y deseados. Pero algo pasó. Algo muy malo pasó. Porque el adversario, el enemigo, viendo la creación, viendo la relación que tenía Dios con el hombre, se ensañó a destruir. Y usó una artimaña.
¿Cuál fue esa artimaña? Sembrar la duda y la desconfianza que el hombre tenía en Dios. Y por supuesto, cuando hablo del hombre, me estoy dirigiendo a la mujer y al hombre. Eso fue lo que el enemigo hizo. Qué manera tan astuta. Porque cuando él ve que la mujer se acerca, le hace una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Sí lo leyó? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que el enemigo quiso atacar fue la bondad de Dios. Poner en duda las cosas buenas que Dios había hecho por el hombre. Atacó el carácter de Dios. Porque recuerde que el carácter de Dios es sin mancha. En Él no hay reproche. Él es bueno, Él es justo. ¿Usted lo cree en esta mañana? El enemigo hizo, al llamar la atención de Eva, que todos los árboles que eran buenos, que eran hermosos, que eran agradables, hizo que pusiera más su atención sobre ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hizo que ella viera más, con más deseos, el comer de ese árbol. ¿Sabe que la escritura no especifica si Eva comió al instante, después de que tuvo esta conversación con la serpiente? No especifica que ella al instante haya comido de ese fruto prohibido. Eso es algo muy personal, yo lo creo y lo pienso que pudo haber sido así. Eva salió de ese lugar, pero ya salió con la cizaña sembrada, con la duda. Porque si usted lee el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero es que me llama la atención porque todos los árboles que habían en el huerto eran buenos. Todos eran buenos y eran deseados a la vista. Pero ella, ¿qué hizo? Ella deseaba ver. Ella deseaba comer de ese fruto. Ya le quedó esa intriga. Wow. Si yo como de ese fruto, voy a ser igual a Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Algo se despertó en el corazón de Eva. ¿Y sabe por qué se despertó ese sentir de querer ser igual a Dios? Porque le prestó atención a quien no debía. Mira, hermanos, ver con atracción lo que Dios nos prohíbe, esa es la tarea del enemigo. Y desde el principio ha sido así. Lo podemos ver desde el comienzo de la creación. Y me llama la atención, hermanos, porque es que hemos pasado muy rápido a leer estos versos. Pero qué bueno que en esta mañana usted esté atento. Porque esa misma táctica que el enemigo usó allá en el Edén es la misma que él está usando en este tiempo. Él ha logrado
llamar la atención de mucha gente. ¿Y sabe qué hace después de que él logra la atención de las personas? Las engaña. Les hace creer que lo que ven es bueno. ¿Por qué el mundo ve tan agradable las cosas de afuera? Este es el resultado del hombre haber prestado atención a la mentira y al engaño. Porque ese fue el comienzo de la caída del hombre. Cuando permitió que esa duda se apoderara de él. Cuando perdió la confianza en Dios. Porque eso fue lo que pasó con la mujer. Eso fue lo que le pasó a Eva. Y mire que no solamente fue perjudicada ella, sino que también su marido y por consiguiente toda la humanidad. Pero yo quiero que usted preste atención, porque después de que Dios crea y forma al hombre a su imagen y sopla aliento de vida, nosotros podemos ver algo, hermanos. Y es que el Señor lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo cuidara. Oiga, lo puso como administrador de todo, hermanos. Y me llama la atención, porque si usted es bueno en las matemáticas, usted se puede dar cuenta que el porcentaje que el Señor restringió de todos los árboles no llega ni siquiera al 50 o al 70, ni siquiera al 90% de todo. Si mucho llega al 1%, hermanos, un árbol. Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Y dice, y Jehová Dios. ¿Quién fue el que plantó ese huerto? El Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer, préstele mucha atención, de la tierra todo árbol que delicioso a la vista. Hermanos, es que todo lo que nos ofrece el Señor es bueno y es agradable en gran manera. Habrá alguien que lo crea en esta mañana y que le pueda dar alabanza al Señor por ello. Todo árbol era delicioso a la vista. ¿Y qué más? Y dice, y bueno para comer. Qué interesante. Y en medio de ese huerto había también el árbol de la vida en medio de él, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué interesante es esto, porque sabe que la tarea principal del enemigo es matar, hurtar y destruir todo lo que Dios ha hecho perfecto. Todo, hermanos. La creación que el Señor ha hecho, la ha hecho perfecta. Ha hecho lo necesario. ¿Por qué podemos respirar en esta mañana? Porque hay un Dios que creó, que formó el oxígeno, y por él podemos respirar en esta mañana. Por eso en esta mañana todo el que respire, a ver, que alabe al Señor. Si podemos respirar es porque Él nos ha dado la capacidad para poder respirar en esta mañana. Hermanos, todo, absolutamente todo,
lo que Dios le ha ofrecido al hombre es bueno. Pero vuelvo y repito, ¿cuál es la tarea del enemigo? La tarea del enemigo es atacar la bondad de Dios. Algunos piensan que Dios no es bueno porque tenemos que ser obedientes a Él. ¿De dónde salió eso? Del Edén. ¿Qué fue lo que atacó la serpiente? La bondad de Dios y el carácter de Dios. ¿Para cuántos el Señor es bueno? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué usted piensa que Dios es bueno? ¿Qué me diría usted en esta mañana? Primeramente porque nos trajo a la existencia. Si Él no nos hubiera traído a la existencia, usted y yo no estaríamos en este lugar. ¿Por qué Dios es bueno? Porque desde el principio nos ha tenido en su pensamiento. ¿Y cuáles son los pensamientos que tiene Dios para con el hombre? Pensamientos de bien y no de mal. Por eso yo declaro y sigo diciendo que Dios es bueno y siempre fiel. Dios es bueno y siempre fiel. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Han pasado generaciones y generaciones y generaciones de hombres. Muchas generaciones se han perdido. ¿A causa de qué? A causa del engaño. A causa del pecado. Hermanos, porque tenga en cuenta, la caída del hombre comenzó cuando el hombre dudó del amor de Dios. Pero qué bueno que el Señor en esta mañana nos recuerda. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me siento amado, me siento honrado por Dios. Y pienso que no soy el único que debo tener este pensamiento en esta mañana. Cuando uno ama, uno perdona. ¿Y qué ha hecho el Señor? Oiga, ¿alguien ha recibido perdón de pecados a través del bautismo en su nombre? ¿Cómo yo sé que Cristo me ha perdonado? Cuando soy una nueva criatura. Cuando ya no presto atención a las palabras o a las ofertas del adversario. Porque ¿cómo nos tenía Él? Hablando de los que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor. Nos tenía esclavizados. De eso estábamos hablando el día viernes. Lo peor que puede hacer al hombre es hacer convenios con su enemigo. Y el mundo ha hecho convenios, alianzas con quien no debe. ¿Cómo está el mundo? Usted lo puede ver. Y el mundo le echa la culpa a Dios por las guerras, porque hay hambre, porque hay pobreza. Pero se han olvidado que eso es consecuencia de algo, de despreciar la oferta que Dios hace y de aceptar la oferta de la serpiente, del enemigo. Pero sabe que a pesar de que el enemigo ha introducido el engaño y la mentira, Dios siempre guarda un remanente. ¿Y cuál es ese remanente que el Señor guarda? Aquellos que seguimos pensando que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Aleluya. ¿Usted lo cree en esta mañana? Creo que si lo crees, puedes darle mejor ese aplauso al Señor.
Presta atención a esta palabra. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Allí podemos ver dos mentiras muy grandes. Dos mentiras. ¿Cuál cree usted que fue la primera mentira que la serpiente le dijo a la mujer? ¿Cuál? A ver, vamos en orden. Acuérdense que aquí vamos lentamente, ¿cierto? Cuando uno está disfrutando un alimento, uno lo saborea, o sea, saborea lo que está escuchando. Primer mentira, no moriréis. Esa palabra o ese decreto, ¿el Señor se lo dijo al hombre? A ver, ¿dónde está eso, hermano José Fraile? A ver, vamos a verlo. Verso 15 y verso 17 del capítulo 2. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Y aquí viene el mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? No comerás. Y se lo dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, más claro no puede estar. El hombre lo sabía. ¿Por qué? Porque el hombre había recibido este mandato de parte de Dios. Pero ¿qué le pasó a la mujer? ¿Será que ella no lo sabía? Oiga, qué interesante esa pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que Eva sabía que si comía de ese árbol iba a morir? Pero me llama la atención porque cuando tiene ese encuentro con la serpiente, en el verso 3, vamos a volverlo a leer del capítulo 3, ¿cómo dice? Dice, pero del fruto, esa Eva hablando, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y ella le agregó, ni le tocaréis, para que no muráis. Déjeme sacar una conclusión muy personal. Yo creo que Eva sí sabía que ella no podía comer de ese fruto. Pero mire que el Señor no le dijo a Adán que no lo podía tocar, solamente le habló de ¿qué? De comer. Yo voy a interpretar esto de esta manera. Eva sabía que si comía de ese fruto iba a morir. Pero quizás ella no había escuchado ese mandato o esa rescisión directamente de parte de Dios. Sencillamente había escuchado eso quizás del labio de su esposo, de Adán. Porque hermanos, cuando uno sencillamente escucha las cosas de Dios de boca de otra persona, es muy diferente a cuando Dios mismo le habla a uno. Y sabe, hermanos, que Dios mismo nos está hablando hoy a través de su palabra. Pero ¿qué está pasando? Mucha gente está siendo engañada porque sencillamente habla y repite lo que los demás le dicen. Pero Dios, hermano, Dios en este tiempo nos está hablando. Nos está mostrando las intenciones que tiene el enemigo.
El enemigo quiere matar y destruir. Pero aparece en escena el Señor Jesucristo que dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién le vas a creer en este tiempo? ¿Sobre quién estás poniendo tu atención? ¿En lo que dice el mundo, en lo que dice la gente del mundo, o en lo que dice Dios hoy a través de su palabra y de sus siervos? Porque Dios, pasando por alto la ignorancia de los hombres, oiga, dice, en este tiempo ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan, a que cambien de pensar, a que no se dejen seguir engañando. Porque hay muchas cosas para el hombre que ante sus ojos son buenas. Pero ¿por qué son buenas? Porque la lleva a suplir sus deseos, sus caprichos. El hombre de esta época quiere llegar a ser igual de Dios, tener el mismo poder. Por eso usted y yo podemos ver que cada día hay hombres que se levantan queriendo hacer las cosas similares a las que Dios ha hecho, y eso no es posible. Pero aún así levantan seguidores. Aún así consiguen personas que les patrocinan con billete, porque creen que eso es una gran inversión y que eso les va a dar ¿qué? Riqueza, fama y poder. ¿Por qué los ojos de Eva se abrieron? Primero, porque permitió que el enemigo llamara su atención. Primero. Segundo, Eva permitió que el enemigo sembrara la duda, la desconfianza. Eva dudó del amor y de la bondad de Dios. Tercero o cuarto, no sé. A ella se le abrieron los ojos cuando el enemigo le dijo, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, qué mentira tan grande. Qué mentira tan grande. Porque no hay hombre que se iguale a Dios. Solo Él es soberano, solo Él es poderoso. Solo Él, solo Él. ¿Se lo cree en esta hora? Dele mejor esa alabanza al Señor. Esa es la segunda mentira. Y mire que el enemigo es experto en ofrecer lo que no le pertenece. Oiga, es experto, hermanos. Pero la gente aún así, en esta mañana alguien le ha creído más al enemigo que a Dios, y por eso escogió estar en otro lugar y no en este. Hermanos, es que vamos a analizar bien las cosas. El mundo en el que se movía Adán y Eva, ¿cómo era? Perfecto. Pero aún así, ¿qué pasó? Fue engañado. Hermanos, y póngase usted a mirar este tiempo. ¿Cómo es este mundo? Lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de inseguridad. Lleno de inseguridad. Adán y Eva no tenían esa preocupación de su seguridad en el Edén. Ellos se movían por todo el campo, seguros en que nadie les iba a robar, sin que nadie les iba a hacer daño. Oiga, ¿cómo era que hasta ellos hablaban con los animales? Porque no piense que la serpiente era el único animal que hablaba. No, yo pienso que en ese tiempo era tan perfecto todo que hasta ellos conversaban con los animales. Algo personal, ¿no? No vaya a buscar que es personal.
pero pienso yo que es muy posible. Porque yo no creo que la serpiente era la única que hablaba en ese tiempo. Entonces, hermanos, hoy más que nunca nosotros debemos prestarle más atención a lo que Dios nos dice. Eva se descuidó por un instante en medio de un mundo ¿qué? Perfecto. ¿Qué busca el hombre en este tiempo? ¿Qué busca el hombre en este tiempo? ¿Qué es lo que más anhela esta humanidad? Lo que más anhelan las naciones es paz. Pero la Biblia dice que cuando hayan rumores de paz, vendrá destrucción repentina sobre ellos. No va a poder haber paz. ¿Por qué no hay paz? Porque hay injusticia, porque hay pecado, porque hay maldad, porque el hombre no le ha querido creer a Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando el hombre le crea a Dios y se arrepienta y se convierta de su mal camino y vuelva al Señor? Oiga, interesante porque eso lo vemos en la Biblia. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, perdonará todos sus pecados. ¿Habrá alguien que haya sido perdonado por Dios? ¿Habrá alguien que viva en una vida nueva ahora que su vida le pertenece a Jesucristo? Oiga, ¿dónde están esos pues que no los oigo ni los veo? Porque hacemos bulla. Porque somos como Juan el Bautista levantando un clamor en medio del mundo. No le crean al adversario, créale a Dios. Porque es que en Él está la vida. ¿Qué necesita la iglesia en este tiempo? ¿Qué necesita la iglesia? Habrán listas de prioridades, ¿cierto? Algunos dirán, no, pastor, pues necesitamos una amnistía para que podamos predicar con libertad, ¿cierto? ¿Usted piensa que necesitamos eso? ¿Y por qué le da? Yo sí pienso que lo necesito, claro que sí. ¿Quién dice que no? Pero en orden de prioridades, ¿usted cree que esa es la principal? ¿Qué necesita la iglesia para poder seguir avanzando? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la iglesia para cada día afirmarse más en el Señor? ¿Qué necesitará la iglesia? ¿La iglesia seguía sola? El Señor murió, dio su vida y al tercer día resucitó entre los muertos, estuvo 40 días con los discípulos y después se fue y nos dejó solitos. ¿La iglesia está sola? ¿Cuál es la promesa que tiene la iglesia? He aquí, yo estoy con vosotros. Eso lo hizo antes de que la ascendiera. Y hasta el día de hoy Dios ha estado con nosotros. No vemos a Jesús de manera física, pero dice que Él vendría a través de su Santo Espíritu. Eso que usted y yo sentimos en esta mañana es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios. Esto que usted está escuchando en esta mañana es palabra de Dios. ¿Qué espera usted para prestarle atención a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te está diciendo? Tú no puedes llamar bueno a lo que el mundo llama bueno. Estaba mirando yo una encuesta, hermanos, y me sorprendí mucho. Porque es que nosotros no estamos tan viejitos. Yo todavía no llego a los 50 años. ¿Cómo así? ¿No me cree? Pero yo no puedo mentir. Estaba mirando una encuesta. Y yo sí lo he escuchado de pronto de mi mamá, que tampoco es muy vieja. Pero de los abuelos. ¿Usted no ha escuchado decir a los abuelos: oiga, mijito, eso que se ve hoy en día no se miraba en mis tiempos? ¿Usted no ha escuchado decir eso? Esos programas de televisión que sacan hoy en día, eso era prohibido en mis tiempos, era categorizado como inmorales. Pero ahora los ancianos le dicen a uno: pero ahora, mijo, uno no puede ver la televisión porque ¿qué es lo primero que sale?
un hombre y una mujer desnuda. ¿Y eso antes era qué? Prohibido. Pero ahora ¿qué es? Oiga, no, eso ahora es lo más normal, y si no está, pues están quedados, no están en la moda. Hermanos, cada día la maldad, el pecado aumenta. Lo que era el pecado hace 80 años hoy, hermanos, eso en este tiempo ya es como nada. Aquí voy, hermanos, aquí voy. Porque, hermanos, Dios quiere llamar tu atención. Hay parejas que viven en unión libre y que Dios les está hablando que deben organizar esa situación. Pero ¿qué pasa? Miré yo una encuesta y más del 70% de jóvenes viven hoy en unión libre. ¿Saben por qué? Porque le han creído a las mentiras del mundo diciendo que no es necesario el matrimonio. Y eso es una gran mentira. El primer mandamiento que Dios estableció fue la unión, fue el matrimonio entre el hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Créale a Dios. Algunos ven el matrimonio como si eso les fuera a perjudicar la vida. Eso es mentira del diablo. Oiga, tener un hogar bien establecido, que ande por los parámetros de Dios, que escuche la voz de Dios, es un hogar que va a ser feliz. Pero ¿qué debes hacer? Debes valorar. No ver solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea todos los árboles, porque todos son buenos, son agradables. Y es Dios el que te está hablando porque Dios te ama. Acuérdate, el enemigo atacó la bondad y el carácter de Dios. Es el enemigo que te está haciendo creer que eso que Dios te restringe no es bueno. Y al contrario, cuando Dios nos restringe, nos guarda de ir a hacer o adquirir cosas que no son agradables delante de Él. ¿Sabe qué está haciendo? Nos está protegiendo. Porque hoy podemos ver el resultado. ¿Por qué el Señor le había hablado a Adán para que no comiese de ese fruto? Se lo acaba de decir. El Señor le dijo, ciertamente morirás. O sea, se lo aseguró. Hermanos, Dios quiere, y el pensamiento de Dios es dar vida y vida en abundancia. ¿Usted lo cree en esta mañana? ¿Usted lo cree en esta mañana? Créale a Dios. Comience a moverse. Comience a caminar por el sendero que Dios te va abriendo. Lo que usted y yo conocemos de Dios hoy es muy poco comparado con lo que Dios es. Hemos sido bendecidos por Dios, ¿sí o no? Y hemos sido bendecidos por Dios muchas veces siendo infieles y no obedeciéndole a Él. Esa es la muestra de amor y misericordia. Pero tenga en cuenta que Dios es paciente. Pero va a llegar el día en que Dios va a pensar a pedir cuentas, a llamar al hombre a cuentas. ¿Qué está esperando? ¿Que el Señor te llame a cuentas y que tú no estés preparado? ¿Qué sacó a Adán a la luz? Los lectores de la Biblia. ¿Qué sacó a Adán a la luz? A ver, un cristiano. ¿Qué sacó a Adán a la luz? ¿Qué dice el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo? En Romanos capítulo 5, que Adán sacó a la luz la muerte y la condenación, y por lo tanto la condenación pasó a todos los hombres. ¿Usted lo ha leído? ¿Sí lo han leído o no?
Oiga, me preocuparon ustedes. Yo creo que ese sermón se va a alargar. Se va a alargar. Romanos capítulo 5, creo que a partir del verso 12 por ahí. Dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué pasó? Entró la muerte. ¿Y qué pasó? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice algo muy cierto. Dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Entonces no lo podemos negar. El primer hombre, Adán, sacó a la luz la muerte y la condenación. Espero que nunca más se le vuelva a olvidar. Porque esto nos muestra el por qué el mundo está como está hoy. Porque el hombre le creyó a la serpiente y como le creyó al enemigo, ¿qué pasó? El hombre comenzó a ver la muerte. Pero mire que al principio, científicamente comprobado, el hombre fue creado para no ver muerte. Porque el pensamiento de Dios siempre ha sido dar ¿qué? Dar vida. Y no cualquier clase de vida. Dios quiere que usted y yo tengamos la mejor de las vidas. ¿Usted lo cree en esta mañana? Alguien que lo crea y que le dé gloria, honra y alabanza al Señor por eso. Acá hay jóvenes. Hay jóvenes que están siendo influenciados por el mal. Porque es que el enemigo no se cansa. Oiga, y como el pecado en este tiempo ha crecido tanto, ya el Señor ya el enemigo ni siquiera espera a que los niños crezcan y que lleguen a la juventud para tentarlos. No, ahora ya desde niños. Por ahí en estos días Miguelito nos comentaba que una niña llegó y le quería robar un beso en la escuela. 4 o 5 años. Pero mi esposa le preguntó, mijo, ¿y qué hizo usted? Dice que salió corriendo. Gloria al Señor porque todavía hay alguien que le corre. ¿Cuántas veces, jóvenes, jovencitas, no ha aparecido el tipo de hombre de sus sueños? Que es muy bueno ¿a qué? A la vista de sus ojos. Pero intenciones. Quiere sembrar y poner en duda la bondad de Dios, el carácter de Dios. Quiere poner en duda su identidad como hijo de Dios. Pero poderoso es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Las tentaciones que han venido, de seguro, si han venido es porque Dios sabe que usted y yo podemos soportarlas. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos a Él. Y el que tiene al Señor, oiga, tiene un escudo, tiene un protector, tiene un guía, tiene un mentor, que le va a redarguir y le va a mostrar cuándo tiene que huir. ¿Usted qué cree que Eva debió haber hecho cuando comenzó la serpiente? De una debió haber hecho lo que hizo Miguel. Correr, ni siquiera salir caminando, correr. Pero hay alguien que les gusta lo que están escuchando. Entonces, ¿qué hacen? A ver, ¿cómo es el negocio? Cuénteme. Y se sientan y todo. Y entonces eso los lleva ¿a qué? A olvidarse de lo que Dios les ha dicho.
Pero qué bueno es el Señor. Oiga, que si nos tiene que repetir, nos lo repite las veces que sea. Oiga, no se cansa, más de 2000 años. Oiga, predicando, anunciando, arrepiéntanse porque la venida del Señor se acerca. Y qué bueno que todavía hay alguien que lo está esperando, hay alguien que todavía espere al Señor. Porque los que lo estamos esperando, hermanos, es porque estamos a la expectativa de que Dios va a volver. Y no podemos estar descuidados ni dejar que el enemigo llame nuestra atención. ¿Qué debemos hacer? Si no nos hemos arrepentido, bueno, nos vamos a arrepentir. Si no nos hemos convertido al Señor, bueno, ahora sí me voy a convertir al Señor, voy a consagrar mi vida al Señor. Y si hay algo que yo tenga que sacar de mi vida, lo voy a hacer porque yo lo escojo a Él. Mire, todos los que le hemos escogido y le hemos sido fieles al Señor, nos sentimos dichosos, gozosos. ¿Se ha leído los salmos? ¿Cómo se expresa David el Señor? Oiga, qué manera de expresarse, y así nos expresamos todos los que amamos a Dios. ¿Cuál fue la tristeza más grande cuando David pecó? Y es que perdió el ¿qué? El gozo. Oiga, dejó de sentir esa presencia. Porque ¿sabe qué hace la presencia de Dios? La presencia de Dios es la que produce gozo en la vida del hombre. Si Dios no está, hermanos, ahí no hay un gozo. A uno lo que lo hace sentir gozoso es sentir su presencia. Yo en esta mañana me siento gozoso porque puedo sentir la presencia de Dios. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted siente la presencia de Dios? Porque el que siente la presencia de Dios, a pesar de que está enfermo, está gozoso. Si hay trabajo, se goza. Y si no, si hay trabajo, entonces voy a la iglesia, pero si no, entonces no vuelvo porque el Señor me quitó el trabajo. No, cierto que no. No hay nada mejor que sentir la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay gozo, hay paz, hay libertad. Oiga, y no hay falta de ningún bien. Yo lo repito y no me canso de repetirlo. Y cada día me convenzo más de eso. ¿Usted alguna vez se ha sentido como David? Que haya perdido como ese gozo, ese deseo de sentir la presencia de Dios. Bueno, hoy es un día oportuno. ¿Qué hizo David? David fue, se encerró en un cuarto, se postró, se humilló, reconoció su falta, se apartó de ella, pidió perdón a quien debía pedir perdón. ¿A quién? Primeramente, ¿a quién? A Dios. Cuando usted vive y es consciente de que ha cometido pecado, ¿a quién debe pedirle perdón? A Dios. Si Dios te perdona, ¿quién es el pastor para señalarlo? O el que esté a su lado. Si todos éramos, y digo éramos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, éramos pecadores. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos perdonó, nos restauró, nos devolvió esa imagen, esa identidad que se había perdido en el Edén. Y hoy somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Usted se goza de eso en esta mañana? A ver, alguien que se goce en esta mañana y que le dé ese aplauso con libertad al Señor. Tenemos que ir concluyendo. Y podemos ir concluyendo diciendo, no te dejes engañar por las apariencias. Porque el enemigo sabe disfrazarse muy bien como ángel de luz. Hay muchos que se van a acercar con apariencia de oveja, pero en realidad son lobos rapaces, que lo único que quieren es sacarte del camino, poner en duda la bondad de Dios. Y tenga siempre presente que ese fue el comienzo de la caída del hombre. Cuando dudó de la bondad de Dios y de lo que Dios había puesto en sus manos. El mundo no ofrece absolutamente nada bueno
Y lo que Dios restringe, lo restringe porque nos ama y porque nos quiere proteger. No te dejes influenciar por lo que busca el mundo, placeres inmediatos, riquezas al instante, popularidad, tener más seguidores en las redes sociales. Eso es algo muy tremendo, porque hay gente que quiere esto a cualquier costo. Estaba mirando yo, informándose uno, ¿no? Que hay seguidores muy famosos que les han restado el número de seguidores, principalmente aquellos de la cuenta. ¿Usted tiene X? Ah, ninguno tiene X aquí. Ah, sí, ah, bueno. Bueno, hay muchos seguidores muy famosos que se les han venido menguando seguidores. ¿Saben por qué? Porque se han dado cuenta que hay bodegas. Esas bodegas están llenas de seguidores falsos y le han retirado miles y millones de seguidores a los hombres famosos, y ellos se han venido sintiendo cabizbajos porque el número de seguidores ha caído, pero resulta que eso era falso, seguidores artificiales. Ojalá que eso no le angustie a usted ni le robe el gozo de la salvación. A ver, ¿cuántos tienen X? Si le han restado los seguidores, no se preocupe. Después de que usted siga al Señor, siéntase gozoso, siéntase dichoso. No deje que eso le vaya a robar el gozo, pues. Hermanos, siempre, cada vez que alguien venga con una oferta, preste atención y escuche. Y si esa oferta es atractiva y va contrario a lo que Dios te está enseñando, porque Dios nos está enseñando en este tiempo, Dios nos está hablando a través de su palabra. Si va contrario a los principios, a los preceptos de Dios, ¿qué debes hacer? ¿Sentarte y escuchar el negocio? ¿Hacer convenios, alianzas? Sálgase de ahí, y si es en una oficina, tenga la puerta abierta para que salga más rápido. Pero no hagas alianzas con el enemigo, porque de seguro te va a destruir. Y les invito para que estén en sus pies. Y lo último, nunca dudes del amor y de la confianza de Dios. Siempre ten presente que lo que Dios restringe lo hace por el bien de nosotros. ¿Usted se imagina donde el Señor no pusiera límites, parámetros? ¿Cómo estaría esta humanidad? Gracias a Dios porque hay esos parámetros y hay esos límites. Y hay alguien que le ha creído a Dios. ¿Usted le ha creído a Dios? Bueno, comience a vivir. Comience a actuar como un hijo de Dios. No viva lejos de Dios. Venga más seguido al culto. ¿Qué debe hacer la iglesia para permanecer? Se me pasó. Y en primer lugar, debemos prestar atención a lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Dónde nos está hablando el Señor? En la iglesia, en la convención, donde hay alguien que abra la palabra de Dios. Preste atención, preste oído, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Y todo con un fin, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. ¿Qué está haciendo el Señor? Perfeccionándonos. ¿Por qué no meditamos? Cierre sus ojos. Le hemos pedido tantas cosas al Señor en este día, pero yo quisiera que tú le pidieras una más. ¿Por qué no le pides al Señor discernimiento? ¿Qué necesita la iglesia? Necesita escuchar la voz de Dios, pero también necesita discernimiento para poder discernir lo bueno de lo malo. Y cuando hayamos discernido entre lo bueno, seguir lo bueno
y despojarnos de todo lo malo. Pero para eso se necesita el Espíritu Santo de Dios. Para eso se necesita presencia de Dios. Y en este lugar hay presencia de Dios. ¿Usted lo cree en esta mañana? No solamente le pida al Señor trabajo, no solamente le pida salud, la casa de sus sueños, el carro último modelo. ¿Por qué no le pides al Señor en esta mañana: Señor, dame valor para aceptar tu voluntad, para caminar por tu sendero, para no soltarme de tu mano, para vivir como un hijo que te ama, que te adora? Quiero corresponder a ese amor y a esa fidelidad. Sigue hablando con Dios. ¿Sabe cómo tú y yo le demostramos al Señor lo agradecido que estamos por su amor, por su bondad, por lo que Él ha hecho por nosotros? Siéndole obedientes.